Hola, hola, un placer saludarlos. Quien les habla, Rosibel Campos. Y el tema que les presento hoy es la administración de bases de datos. Esta consiste en adjuntar a la creación de la base de datos políticas que permitan administrar los datos, ¿no? Bien, las principales características de la base de datos vendrían a ser su naturaleza autodescriptiva, la integridad de los datos, la independencia de acceso a los datos y la seguridad de los datos. Ok, entonces tenemos naturaleza autodescriptiva. Una característica fundamental de la base de datos es que el sistema de base de datos no solo contiene la propia base de datos, sino que también una completa definición o descripción de la estructura de la base de datos y sus restricciones. Esta definición se almacena en el sistema gestor de base de datos que contiene la información como la estructura de cada archivo, el tipo y el formato de almacenamiento de cada elemento de datos, distintas restricciones de los datos, entre otras cosas. La información almacenada en el catálogo se denomina metadatos y describe la estructura de la base de datos principal. Ok, entonces, en sí, la naturaleza autodescriptiva trata de una definición o descripción de la estructura de la base de datos y sus restricciones. Esta definición, como ya lo mencioné, se almacena en el sistema gestor de base de datos y contiene la información de la estructura de cada archivo, el tipo y el formato y las distintas restricciones de los datos. Bien, como segundo punto tenemos la integridad de los datos. Ok. Una de las características que permite la independencia de los programas y los datos se denomina la abstracción de datos. Esta abstracción de datos permite, o vamos a decirlo así, es una representación conceptual de los datos que no incluye muchos de los detalles de cómo están almacenados o de cómo están implementados en las operaciones. Esto ayuda a la integridad de los datos, ya que el usuario no necesita saber detalles de esto, de implementación o del tratamiento de los datos. Entonces, para resumir, la integridad de los datos proporciona a los usuarios una representación conceptual que a través de la abstracción se forman conceptos lógicos como objetos, sus propiedades y sus relaciones para mantener la integridad de estos datos, ¿no? Esta integridad se refiere a la exactitud, la fiabilidad de los mismos y de esta manera se preserva su estado independientemente de su manipulación y de su procesamiento. Nuestro siguiente punto es la independencia de acceso a los datos. Bien, normalmente una base de datos tiene muchos usuarios y cada uno de ellos puede necesitar una perspectiva o vista diferente de la base de datos. Esta debe ofrecer facilidades para definir varias vistas y también debe ofrecer acceder a la base de datos al mismo tiempo. Por lo tanto, la independencia y el acceso a los datos no es más que garantizar que las transacciones puedan operar de manera concurrente, de forma correcta y eficaz, y que parezca que cada transacción se ejecuta de forma aislada de otras transacciones, para que así los usuarios
puedan acceder a la base de datos al mismo tiempo y consultar sus datos. Un control de la concurrencia servirá para que varios usuarios que intentan actualizar los mismos datos lo hagan de un modo controlado para que el resultado de la actualización sea correcto. La seguridad de los datos no es más que preservar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos para minimizar los riesgos de configuraciones incorrectas que pueden provocar vulnerabilidades dentro de la base de datos. Parte también de la seguridad es establecer controles y políticas correctas para gestionar la base de datos. Bien. Antes de hablar del proceso de administración de la base de datos, se tiene que tratar de un punto que es medianamente importante, que es la figura del administrador de base de datos, ¿no? ¿Qué hace o quién es esta figura? Esta figura es el encargado de cumplir con los controles establecidos para garantizar el buen funcionamiento del sistema. Este define la información, diseña las estructuras de almacenamiento, el control de acceso y la seguridad de los datos, entre otras cosas. Esta persona o el administrador de base de datos lleva un control o lleva un proceso de administración, ¿no? Para la base de datos. Digamos que los 3 puntos importantes de este proceso serían la recopilación, la protección y la independencia y acceso a los datos. Bien, la recompilación nos dice que debe ser práctica y eficiente. Y estos datos deben ser precisos, completos, consistentes y confiables. Ok, de existir algún problema, se debe de restaurar a un estado donde los datos fueran consistentes. Esto porque dentro de este mismo proceso, ¿no? Se debe llevar un proceso que tenga, pues, valga la redundancia, la posibilidad que nos permita la posibilidad de restablecer, ¿no? La condición. Lo siguiente sería la protección. La protección no es más que garantizar el acceso a todos los datos para responder por la privacidad de los canales donde circulan los datos. Así mitigar los riesgos por ataques cibernéticos y flexibilizar las operaciones de almacenamiento. Es decir, certificar que las operaciones sean resistentes sin comprometer a los datos. Y lo último sería la independencia y acceso a los datos. Esto no es más que es lo que permite tratar los datos heterogéneos para que puedan ser aplicados o usados en cualquier proceso. Y así avalar la eficiencia en la transferencia de los datos. Bien. Ahora toca la parte práctica. Lo vamos a hacer de manera que sea pura codificación en Postgres, usando obviamente de la consola. Bien, vamos a tomar de referencia la base de datos que tenemos para el proyecto, pero vamos a tomar solamente 2 o 3 tablas, ¿ok? Acá vamos a tocar 3 punticos en particular, que son la persistencia, las restricciones y los privilegios. Ok. Para la persistencia, los objetos son mapeados a tablas. Un módulo del programa se encarga de hacer las transformaciones objetos relacionales. Recordemos que la persistencia se define como la capacidad de un objeto para sobrevivir al tiempo de ejecución de un programa. En las restricciones se hacen en pro de la integridad de los datos. Y algunas van a ir de acuerdo al modelo en concreto que se está implementando o al origen de las reglas de negocio del cliente o
a valores que puedan tomar algunos campos. Entonces, básicamente las restricciones son las que especifican condiciones que deben cumplir las tablas o columnas para mantener la integridad de los datos. ¿Ok? Para los privilegios son las autorizaciones que determinan las formas o tipos de ejecuciones con respecto a los datos. O sea, los privilegios se asignan para definir tipos de operaciones sobre las que podemos dar autorizaciones o acceso. Bueno, aquí nos dice para entrar al servidor local host, Postgres, el puerto 5432, el user es, y va a pedir una contraseña. Esta contraseña es la que solicita cuando instalamos. Podemos crear privilegios a usuarios creados. Estos usuarios no necesariamente tienen que ser los usuarios que se aplicarán o que se crearán en la aplicación. Más sí se pueden crearlos para darles privilegio sobre la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Con la instrucción grant all si le queremos dar todos los privilegios, o sea, que tengan privilegios de borrar, que tengan privilegios de actualizar, alterar tablas, ¿no? Entonces, ok, esta instrucción de grant update on personas to administrador le estaría dando privilegios sobre la tabla persona al usuario administrador. Otra sería las restricciones. Las restricciones las creamos nosotros cuando creamos las tablas. Cuando se crean las tablas, se les puede colocar, por ejemplo, en este caso, que sea no null, que este ID sea mi llave primaria, que este sea mi llave foránea. Esas serían las restricciones, que nosotros no lo vemos como restricciones, sino como palabras propias en el momento de la creación de las tablas. Pero sí, las restricciones pueden ser según el tipo de datos, el valor que contengan o por reglas de integridad referencial de SQL. Por ejemplo, cómo quiere que se borre la información, si es por defecto, en cascada, si es un check, si es null, si es no null. O sea, esas son las restricciones que podemos manejar para poder mantener la integridad de los datos y mantener la persistencia. Otra de las instrucciones para el mantenimiento de la base de datos sería reindex, ¿no? Esto es una reindexación, la cual no es muy habitual, pero mejora la velocidad de las consultas complejas de tablas. Por último sería los ficheros de registro de actividades, que son archivos de los registros de las actividades del servidor. Pero esto solo es útil en base de datos sin mucha actividad.